Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desgranar juntos las noticias que, de verdad, nos hacen pensar y sentir esa conexión tan especial con el mundo del espectáculo. Hoy, sin duda alguna, vamos a sumergirnos en una noticia que ha generado un torbellino de especulaciones y suspiros, un titular que por su propia naturaleza, suena a melancolía pura, a un eco de esas decisiones que con el paso del tiempo, desearíamos haber tomado de manera diferente. Nos referimos a la carismática y talentosa Demet Özdemir, una actriz que ha sabido conquistar un lugar privilegiado en nuestros corazones, especialmente tras su deslumbrante actuación en Erkenzicus. La frase que ha encendido las alarmas, despertado la curiosidad de sus millones de seguidores y nos ha hecho preguntarnos en voz alta, ¿qué pudo haber pasado para que una estrella de su calibre sintiera este profundo pesar? Es una que, si la tomamos al pie de la letra, tiene el poder de revelar mucho más de lo que aparenta. Ojalá no hubiera aceptado. Si han oído bien, una confesión que promete ser tan jugosa como reveladora, y que nos abre la puerta a un sinfín de interrogantes. Así que si están tan intrigados como nosotros, si quieren descifrar a qué se refiere con este sentimiento de arrepentimiento, qué proyecto en particular ha marcado este hito en su carrera, y lo más importante, qué lecciones valiosas podemos extraer de esta experiencia, les invito a quedarse conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, ya saben el ritual, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo lo que compartimos. Demet Özdemir, esa figura que irradia talento, belleza y una energía contagiosa, se encuentra ahora en el epicentro de la atención mediática, no por un nuevo proyecto exitoso, sino por unas declaraciones que, como decíamos, suenan a un profundo pesar, a una reflexión tardía sobre una elección. Pero, ¿cuál es exactamente el contexto de esta confesión tan personal y vulnerable? ¿Estamos ante un mero error de juicio profesional, una decepción personal de gran envergadura, o quizás una compleja mezcla de ambos? La verdad es que cuando una figura pública de su calibre, alguien tan exitosa, tan admirada y con una carrera tan meticulosamente construida, expresa un sentimiento de arrepentimiento tan directo y honesto, es inevitable que la especulación vuele como un huracán. Y nosotros, como siempre, con la objetividad que nos caracteriza, vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de rumores y conjeturas, analizando las posibles capas de significado que encierra esta impactante declaración. Todo parece indicar que el núcleo de esta confesión gira en torno a un proyecto específico. Sin embargo, como suele ser la norma en estos casos, los detalles exactos se han mantenido en un halo de misterio, alimentando aún más la curiosidad. A pesar de esta reserva, las filtraciones, los susurros en los pasillos de la industria y los rumores que circulan en las redes sociales apuntan a que este sentimiento de ojalá no hubiera aceptado estaría intrínsecamente ligado a la participación de Demet en una serie o película que por diversas razones no ha cumplido con sus expectativas o quizás ha traído consigo consecuencias imprevistas y, para ella, negativas. Debemos considerar, además, las enormes presiones que conlleva la fama y el estrellato, especialmente en un entorno tan competitivo y exigente como el de la actuación en Turquía y, por extensión, a nivel internacional. A veces, por muy tentadora que parezca una oferta, ya sea por la promesa de un guión innovador, por la reputación del equipo de producción, o por el aparente potencial de éxito comercial, la realidad sobre el terreno puede ser radicalmente diferente. Imaginen por un momento la situación. Ustedes, como actores, invierten no solo su tiempo y talento, sino también su pasión y energía en un proyecto que les ilusiona desde el primer instante. Creen firmemente en él, ven su potencial y se entregan en cuerpo y alma. Y de repente, a medida que el rodaje avanza, o quizás, tras el estreno, se dan cuenta de que las cosas no han tomado el rumbo que esperaban. Tal vez la visión del director no ha sido la adecuada, las interacciones con otros miembros clave del equipo no han sido las más fluidas o productivas, o en el peor de los casos, el resultado final dista enormemente de la visión original e inspiradora que les atrajo. En ese punto es absolutamente natural y humano sentir esa punzada de arrepentimiento, esa voz interior que susurra con amargura: si hubiera sabido esto antes, si hubiera tenido la oportunidad de prever esto, quizás habría tomado otro camino, otra decisión. Y es precisamente aquí donde reside la parte más intrigante y fascinante para nosotros, como espectadores y fieles seguidores de su carrera. ¿Qué tipo de proyecto podría haber sido lo suficientemente desafortunado o decepcionante como para llevar a Demet Özdemir a este extremo, a confesar un pesar tan profundo? Si repasamos su trayectoria, vemos que ha elegido roles que en su mayoría han sido aclamados por la crítica y adorados por el público.
Ha demostrado una versatilidad admirable, navegando con soltura desde las comedias románticas más ligeras y encantadoras hasta dramas con una carga emocional intensa y compleja. Su habilidad para sumergirse en diferentes personajes y darles vida de manera convincente es uno de sus mayores atributos. Por todo ello, esta confesión nos genera aún más curiosidad. ¿Podría tratarse de una producción internacional con dinámicas de trabajo muy diferentes a las acostumbradas? Un género completamente nuevo para ella, que quizás no resultó ser tan gratificante como esperaba. O tal vez una colaboración con alguien con quien la química profesional no llegó a cuajar como se anticipaba. Otra perspectiva que merece ser considerada es la inmensa presión que ejerce el estrellato. Cuando una figura pública alcanza el estatus de icono, cada decisión que toma, cada proyecto que acepta, cada palabra que pronuncia, es analizada, diseccionada y comentada al milímetro por millones de personas en todo el mundo. No solo eso, sino que también se espera que sean modelos a seguir, que sus elecciones profesionales sirvan de inspiración para otros. Por lo tanto, una experiencia negativa en un proyecto, por pequeña que pueda parecer para alguien ajeno a la industria, puede tener un impacto significativo y duradero en la percepción pública, pero, más importante aún, en la autopercepción y la autoestima del artista. Podríamos especular sin cesar, y la verdad es que las posibilidades son amplias. Podría ser una serie que experimentó problemas insuperables en su producción, como cambios constantes de guión, conflictos entre el equipo directivo, o incluso dificultades financieras. O tal vez un guión que fue reescrito drásticamente y de forma continua durante el rodaje, desvirtuando la historia original y la visión inicial. Incluso podría estar relacionada con una relación laboral tensa y poco saludable que afectó gravemente el ambiente en el set y, por ende, la calidad del trabajo. Las posibilidades son infinitas y es crucial recordar que, a pesar de su vida pública y su estatus de celebridad, los actores y actrices son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades, sus propias alegrías y, por supuesto, sus propias decepciones. Quizás la clave para descifrar esta confesión se encuentra en la simple pero poderosa palabra, aceptado. Esta elección de palabra implica que hubo un momento de decisión, un punto de inflexión crucial donde ella, voluntariamente, eligió embarcarse en ese camino. Y ahora, con la perspectiva del tiempo o quizás, tras presenciar el resultado final y sus consecuencias, desearía no haber tomado esa puerta. Esto nos lleva a una reflexión muy profunda sobre la importancia de la intuición en nuestras decisiones profesionales. A veces esa pequeña voz interior, esa sensación visceral, nos está advirtiendo de algo. Pero también nos recuerda la inevitabilidad de los errores. Nadie es perfecto y aceptar un proyecto que lamentablemente no resulta ser lo que esperábamos, es una experiencia que, por muy dolorosa que sea, puede sucederle a cualquiera, sin importar el nombre que tenga o el nivel de éxito que haya alcanzado. Es realmente valioso observar cómo Demet Özdemir, a pesar de ser una estrella de renombre internacional, ha demostrado ser lo suficientemente valiente y honesta como para compartir un sentimiento tan personal y potencialmente delicado. En un mundo donde a menudo se proyecta una imagen de perfección constante e inmutable, donde los errores se ocultan tras un velo de profesionalismo o se niegan por completo, estas declaraciones humanizan a las figuras públicas. Nos recuerdan de manera contundente que el camino hacia el éxito raramente es una línea recta sin obstáculos, sino más bien un sendero sinuoso lleno de altibajos. La vulnerabilidad, cuando se expresa de manera auténtica y sincera, puede ser, de hecho, un acto de gran fortaleza y una fuente de inspiración para otros. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros, como espectadores y como individuos que también enfrentamos decisiones en nuestras propias vidas, de todo este episodio? En primer lugar, la toma de decisiones, incluso en el ámbito profesional y en el de las artes escénicas, siempre implica riesgos inherentes. Siempre existe la posibilidad, por mucho que planifiquemos y analicemos, de que algo no salga exactamente como lo habíamos planeado o deseado. En segundo lugar, es fundamental aprender a escuchar a nuestra intuición. Esa sensación inicial, esa percepción primaria, a menudo contiene una verdad que no debemos ignorar. Si algo no se siente correcto desde el principio, quizás deberíamos prestarle una atención más profunda antes de comprometernos. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, si cometemos un error, si tomamos una decisión equivocada, lo verdaderamente crucial es aprender de esa experiencia, asimilar la lección y seguir adelante. El arrepentimiento, si se maneja de forma constructiva y no destructiva, puede convertirse en un poderoso motor de crecimiento personal y profesional.
Además, esta noticia, aunque centrada en una figura pública, abre la puerta a una discusión mucho más amplia sobre los criterios que utilizan los actores, los profesionales del mundo del entretenimiento para elegir sus proyectos. ¿Se basan principalmente en la calidad del guión, en la profundidad del personaje? ¿O dan más peso al prestigio del director, a su visión artística? ¿Son los compañeros de reparto un factor determinante? ¿O prima, quizás, el potencial comercial de la producción, el impacto que podría tener en taquilla o en audiencias? Probablemente la respuesta sea una compleja combinación de todos estos factores, y a veces, a pesar de un análisis exhaustivo y una cuidadosa ponderación, las variables son tantas y tan impredecibles que es sencillamente imposible predecir el resultado final con total certeza. Si analizamos con un poco más de detalle la carrera de Demet Özdemir, podemos observar una secuencia de proyectos muy exitosos y profundamente queridos por el público. Pensemos en Erkenci Kuş, la serie que la catapultó a la fama internacional y la consolidó como una estrella de primer nivel. Pero no podemos olvidar tampoco otras producciones que, si bien quizás no alcanzaron el mismo nivel de impacto masivo, sí fueron bien recibidas por la crítica y el público, demostrando su talento y compromiso. Por ello, este sentimiento de arrepentimiento tan marcado nos hace pensar que el proyecto en cuestión debió ser particularmente decepcionante para ella, o quizás, tuvo consecuencias que trascendieron lo puramente profesional, afectando aspectos personales de su vida. A veces, una mala experiencia en un set de rodaje puede ser extremadamente agotadora, no solo física sino también emocionalmente. Las largas jornadas de trabajo, las presiones constantes para cumplir con los plazos, los posibles conflictos internos entre los miembros del equipo o la dirección, pueden dejar una marca profunda. Y si a todo esto le sumamos que el resultado final de la producción no es satisfactorio, el sentimiento de haber invertido tanto esfuerzo, tanta energía y tanta pasión en algo que al final no valió la pena, puede ser abrumador y descorazonador. Es posible también que esta confesión de Demet Özdemir sea una forma sutil pero poderosa de poner un punto final a una etapa, de cerrar un capítulo que por diversas razones no fue grato. Al admitir públicamente su arrepentimiento, tal vez esté liberándose de esa carga emocional, de ese peso en su conciencia, y abriéndose a nuevas oportunidades con una perspectiva diferente, enriquecida y fortalecida por la experiencia. La honestidad, incluso sobre las decepciones, puede ser un acto de liberación. En definitiva, esta confesión de Demet Özdemir, resonando bajo el intrigante y cautivador titular de Ojalá no hubiera aceptado, nos invita a una profunda reflexión sobre las innumerables complejidades de la vida profesional en el vertiginoso mundo del espectáculo. Nos muestra, de una manera muy humana y cercana, que incluso para las estrellas más brillantes, el camino hacia el éxito está sembrado de decisiones difíciles, de posibles decepciones, de momentos de duda y sobre todo, de valiosas lecciones que a la larga, nos forman y nos moldean como personas y como profesionales. Su honestidad al compartir un sentimiento tan personal y vulnerable no solo nos acerca a ella como individuo, sino que también nos recuerda que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones en las que desearíamos haber tomado otro camino, haber tomado una decisión diferente. Pero lo verdaderamente importante y lo que Demet parece demostrar con su actitud, es no quedarse anclado en el pasado ni en el lamento, sino aprender de las experiencias vividas, tanto las buenas como las malas, y seguir adelante con mayor fuerza, con una sabiduría renovada y con una visión más clara del futuro. Así que en resumen de todo este análisis, hemos explorado la sorprendente confesión de Demet Özdemir, hemos intentado descifrar y especular sobre las posibles razones detrás de su arrepentimiento, y hemos reflexionado sobre las valiosas lecciones que podemos extraer de su experiencia. Su declaración, que va mucho más allá de ser un simple titular de revista para alimentar la prensa rosa, nos ofrece una visión humanizadora y realista de una figura pública, recordándonos que el crecimiento personal y profesional a menudo proviene de las experiencias más inesperadas, incluso de aquellas que en un principio, desearíamos no haber vivido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis detallado. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante y sobre todo, tan útil como a mí me ha parecido desgranarlo. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que se trata de un error puntual en un proyecto específico, o intuyen que hay algo más profundo, algo más complejo detrás de estas palabras? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada a ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si les ha gustado este vídeo y desean ver más contenido de este tipo,
No se olviden de regalarme un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y hasta pronto.